Hola, soy Santiago Astudillo de Tan y en esta presentación veremos estos puntos. Desde las creencias estáticas del fijismo hasta las teorías dinámicas del evolucionismo. El fijismo, arraigado en la antigüedad, sostenía la idea de que las especies eran inmutables y perfectamente adaptadas a su entorno, sin cambios a lo largo del tiempo. Esta visión fue desafiada por el creacionismo, que postulaba la intervención divina en la creación de las formas de vida tal y como la conocemos. Posteriormente, el catastrofismo propuso que los cambios en la Tierra ocurrieron a través de catástrofes repentinas, pero aún mantenía la idea de la inmutabilidad de las especies. Sin embargo, en el año 1859, un científico llamado Charles Darwin cambió todo eso con un libro llamado El origen de las especies. Darwin propuso una idea asombrosa, que las especies cambiaban gradualmente con el tiempo en respuesta a su entorno. Esto significa que las especies no son inmutables, sino que pueden cambiar y adaptarse a su medio ambiente con el tiempo a través de un proceso llamado selección natural. ¿Qué es la evolución? La evolución es el cambio gradual de las especies a lo largo del tiempo. Esto significa que las plantas y los animales no son los mismos que sus antepasados lejanos. En cambio, han cambiado y se han adaptado en su entorno con el tiempo. Selección natural. Es el motor principal detrás del proceso de la evolución. En un entorno dado, los individuos con características favorables tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo esas características a la siguiente generación. Con el tiempo, esto conduce a cambios en la población y al surgimiento de nuevas especies. Adaptación al medio ambiente. Las especies evolucionan a medida que se adaptan a su entorno. Por ejemplo, los pájaros con picos más largos pueden ser más eficientes para alimentarse de ciertos tipos de alimentos, por lo que tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse en áreas donde esos alimentos son abundantes. Ahora veamos algunas pruebas que respaldaron la teoría de la evolución. Pruebas paleontológicas. El registro fósil muestra una secuencia ordenada de formas de vida a lo largo del tiempo. Los fósiles muestran cambios graduales en las especies a medida que avanzamos en el tiempo. Pruebas biogeográficas. La distribución de las especies en diferentes partes del mundo proporciona pistas sobre su evolución. Por ejemplo, especies similares a menudo se encuentran en áreas geográficas cercanas, lo que sugiere un origen común. Pruebas de anatomía comparada. Comparar las estructuras anatómicas de diferentes especies revela similitudes sorprendentes, incluso entre especies que no están estrechamente relacionadas. Estas similitudes indican descendencia común y adaptación a diferentes entornos. Pruebas embriológicas. Los embriones de diferentes especies a menudo muestran similitudes en etapas tempranas de desarrollo. Esto sugiere que estas especies comparten un ancestro común y han evolucionado a partir de él. Pruebas bioquímicas, genéticas y citológicas. El estudio de moléculas como el ADN y las proteínas revela similitudes y diferencias entre diferentes especies. El análisis genético muestra patrones de parentesco que reflejan la historia evolutiva de las especies. Estas pruebas, tomadas en conjunto, ofrecen una imagen convincente de la evolución a lo largo del tiempo. El neodarwinismo. El neodarwinismo, también conocido como la teoría sintética de la evolución, es una extensión y síntesis moderna de las ideas de Darwin con aportaciones clave de la genética mendeliana y otras disciplinas científicas. Conceptos fundamentales. Variabilidad genética. En el neodarwinismo, la variabilidad genética se reconoce como la materia prima sobre la cual actúa la selección natural. Las mutaciones, la recombinación genética y otros procesos generan la diversidad genética dentro de las poblaciones, proporcionando el material necesario para que la evolución ocurra. Unidad evolutiva, la población. A diferencia de las ideas iniciales de Darwin, que se centraba en individuos y especies, el neodarwinismo se enfoca en las poblaciones como unidades evolutivas. Los cambios evolutivos ocurren a nivel de población a través de la frecuencia de alelos en una población en lugar de a nivel de individuo. Evidencia genética. La genética molecular ha proporcionado una poderosa evidencia a favor del neodarwinismo. El análisis de secuencia de ADN y el estudio de la genética de poblaciones han confirmado los patrones de descendencia común y revelado los procesos exactos que subyacen a la evolución. Evolución y biodiversidad. La especiación es un proceso fundamental en la evolución que conduce a la formación de nuevas especies a partir de una población ancestral. Este proceso ocurre cuando una población se divide en dos o más grupos que ya no se cruzan entre sí de manera efectiva. ¿Cómo tiene lugar la especiación? Alopátrica y simpátrica. La alopátrica sucede cuando una población se divide en dos o más grupos geográficamente aislados. Con el tiempo, las poblaciones separadas pueden acumular diferencias genéticas debido a la deriva genética, la selección natural y otras fuerzas evolutivas, lo que eventualmente resulta en la formación de nuevas especies. Simpátrica ocurre cuando una nueva especie surge dentro de la misma área que la especie ancestral, sin separación geográfica. Esto puede ocurrir debido a factores como la selección de hábitat, la especiación en diferentes nichos ecológicos o poliploidía. Modelos de especiación. ¿Cómo se produce la especiación? Por divergencia. Se produce cuando las poblaciones se vuelven genéticamente distintas a través del tiempo debido a la selección natural y otras fuerzas evolutivas. Por hibridación. Se producen cuando dos especies diferentes se cruzan y producen descendencia híbrida, que luego pueden evolucionar hacia una nueva especie. Por poliploidía. Sucede cuando un organismo tiene más de dos conjuntos completos de cromosomas, lo que puede llevar a la especiación instantánea al evitar la reproducción exitosa con la población parental. Endemismos. Los endemismos son especies que se encuentran naturalmente en una región específica y no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Estas especies suelen ser el resultado de procesos de especiación y son de gran importancia para la conservación de biodiversidad en esas áreas.